Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, a otro estudio de las Sagradas Escrituras. Vas preparando, hermano, tu Biblia, tu libreta, tu corazón para otro tema más que Dios pone en nuestros corazones. Y ahí, hermanos, vas abriendo tu Biblia, hermanos, al libro de Oseas 4:6. Oseas 4:6. Y dice la palabra, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios bueno, Señor, por un día más, Señor, de vida, Señor, de bendición, de buena salud. Padre, te pedimos, Señor amado, que seas tú, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros, Señor, a conforme nuestro caminar, a conforme nuestro vivir, Señor, a conforme nuestro crecimiento espiritual, Señor, nuestros errores, Padre. Háblanos, redargúyenos, Padre amado, edifícanos, Padre amado. Dirígenos, Padre amado, para hacer cambios, Señor, en nuestros corazones. Te pedimos en el nombre de Jesús, bendícenos, Padre, a través de tu palabra, Señor. Bendice a todas las familias, a todos los jóvenes y a todos los niños, Padre amado, que nos están mirando a través de las redes sociales. Bendecimos, Padre amado, los matrimonios. Declaramos bendición, Señor. Declaramos bendición sobre este tema, Señor, y cada tema por venir. Declaramos bendición a las vidas, Señor, a las familias, a cada uno de los que nos miran, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos tu palabra. Amén y amén. Gloria a Dios. Voy a leer una vez más. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice, por cuanto desechaste el conocimiento, dice, yo te echaré del sacerdocio, dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. En este tema vamos a aprender, hermanos, la importancia de lo que es aprender la palabra de Dios. Vamos a aprender la importancia del conocimiento, aunque ya lo sabemos. A veces es necesario refrescar algunos temas y a veces es bueno repasarlos y vamos a mirar la importancia. Y en este tema, si una parábola nos ayuda, hermanos, a conocer la importancia del aprender, es la parábola del sembrador. Las parábolas nos ayudan, bendicen nuestras vidas a través de ejemplos, a través de explicaciones, y a la vez siguen siendo un misterio. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Las parábolas, aunque a veces nos dan una explicación bien clara, bien especial, para que nosotros entendamos, a veces continúa siendo un misterio. La misma palabra nos dice a eso, a saber, para los que leen las parábolas. Pero también, hermanos, interesantemente, la Escritura nos dice que aunque las parábolas son un misterio, Dios las revela. Interesantemente las revela, ¿por qué no decirlo?, a los que quieren que se les revele. Es interesante, o quizás es un misterio que, aparte de que no son fáciles a veces las parábolas, Dios las va a revelar a los que quieren. Entonces, mirando las parábolas o mirando esta parábola que vamos a leer, la parábola del sembrador, Dios, para plasmarlo desde un principio, se la explicó. O sea, en esta, la parábola que vamos a tocar, ahí mismo está la explicación, pero Dios se la da a los discípulos porque los discípulos preguntaron. Entonces les da a saber a ellos la explicación, pero ellos preguntaron: Señor, explícanos el significado de esta parábola. Entonces les dice, ahí les explica:
les da la explicación de la parábola que vamos a tocar. Porque hay personas que se sientan a una predicación, hay personas que leen la escritura y a veces no la entienden, pero también hay personas que leen, no la entienden, pero preguntan. Y nosotros podemos preguntar y a la vez, si leemos, podemos orarle a Dios para que Él nos ayude a entender lo que a veces nos está costando un poco entender. Entonces Dios en su misericordia nos da la sabiduría para entender y nos revela el misterio. Pero hay que preguntar, hay que orar, no nomás decir, bueno, yo ya me senté a una predicación, ya escuché una predicación, aprendí lo que pude y lo que no, pues lo que no entendí, pues no lo entendí. Entonces Dios quiere abrirnos el entendimiento y darnos más explicaciones. Entonces ahí, hermanos, vámonos a Marcos para ir abriendo la parábola del sembrador. Marcos 4, vamos a leerlo del 1 al 9 y es la única parábola que vamos a tocar ahí. Marcos 4, del 1 al 9. Y dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar, dice, junto al mar. Y se reunió alrededor de él, dice, mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, dice. Y al sembrar, dice, aconteció que una parte, dice, cayó junto al camino, dice, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Número 5 dice, otra parte cayó en pedregales, dice, donde no tenía mucha tierra y brotó porque no tenía profundidad de tierra. Número 6 dice, pero salió el sol, dice, y se quemó. Y porque no tenía raíz, dice, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, dice, y no dio fruto. Pero otra parte, dice, cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Número 9 dice, entonces él dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces aquí vemos, hermanos, aquí nos empieza a hablar la escritura sobre lo que es, pero más abajo, hermanos, para el que guste continuar y para el que guste leer, ahí, hermanos, la explicación está más abajo. No la vamos a leer para no alargarnos en la lectura, y esto es lo que vamos a leer. Ahí nos empieza a hablar, hermanos, cómo inicia cuando el sembrador viene y siembra la semilla. Entonces dice al principio que parte de la semilla cayó junto al camino. Y la explicación, hermano, la que nos da aquí la escritura, dice que la explicación es esta. Cuando la Biblia nos dice que vinieron las aves del cielo y se llevaron la semilla, la explicación que nos da es esto, que viene Satanás y roba la semilla. Entonces ahí yo empiezo a entender, hermanos, que para que nosotros entendamos qué significado puede tener esto, es cuando una persona se sienta y escucha la palabra, pero para que el diablo venga y definitivamente pueda tocar lo que se está enseñando a una persona, es porque la persona se sienta pero anda mal y no quiere dejar su pecado. Entonces una persona se sienta, escucha la palabra, pero a la vez no quiere dejar de hacer sus malos hábitos, sus pecados. Entonces la explicación es clara, es una persona que puede estar en pecado y simplemente no quiere dejarlo. Entonces, ¿por qué va a llegar el diablo fácilmente y simplemente robar el buen consejo? Porque el que practica el pecado es esclavo del pecado, y el que es esclavo del pecado, el enemigo, el diablo, tiene derechos sobre la persona.
Y no es difícil para que él, simplemente llega y toma lo que se le enseña y a la persona se le olvidó. ¿Por qué? Porque la persona trae su mente en otras cosas. Porque se le enseñó un buen tema, se le enseñó sobre lo que a Dios le agrada, pero la persona está pensando en que el fin de semana va a ir a bailar, va a ir a tomar, va a ir a emborracharse y quizás hasta fornicar y quién sabe qué más pecados, y simplemente su mente está en eso, que definitivamente lo que se le enseñó le entró por un oído y le salió por el otro. ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado. Entonces, si nosotros ponemos atención aquí, dice, parte de la semilla cayó junto al camino. Nosotros no tenemos por qué estar al lado del camino, sino en el camino. Entonces el que está a un lado es alguien que simplemente quiere caminar en el evangelio a su manera, no dejando el pecado, no dejando a veces las mentiras y muchas otras cosas que no le agradan a Dios. Entonces es alguien que definitivamente no lo quiere dejar, pero se sienta, porque dice aquí, hermanos, que nos está hablando de que se le es entregada la palabra, que se le es entregada la semilla y simplemente no quiere poner de su parte para cambiar. Caminar, hermanos, en Cristo es hacer su voluntad. Es hacer, hermanos, las cosas que le agradan a Dios. Entonces esa es la primera parte que nos enseña ahí de lo que es el que está cuando la semilla cae junto al camino, a un lado. El próximo ejemplo que nos da, nos dice que la semilla cayó en pedregales. La explicación, hermanos, que nos da la escritura, hermanos, dice, son los que oyen la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda, dice, son temporales. Ahí lo vas a leer cuando lo leas. Entonces son personas que, dice la Biblia, la explicación, que oyen el tema con gozo. Entonces están atentos, es un principio ahí, nos está revelando, hermano, que hay como que ya va mejorando la cosa ahí, la están escuchando con gozo, la están escuchando con atención, pero no da la raíz como debe de darla, sino que dice ahí la explicación, hermano, que es temporal. Porque dice que cuando viene la aflicción, cuando viene la persecución, y lo interesante que dice la escritura es por parte de la palabra, cuando viene la persecución, dice, tropiezan y caen. Entonces aquí, hermanos, vemos que alguien que la oye con emoción, pero no persevera. Porque cuando le vienen las pruebas, las dificultades, cuando le vienen cosas difíciles, se rinde. No continúa perseverando, no continúa esforzándose por dar esos frutos continuamente a pesar de las dificultades de la vida. Yo me acuerdo cuando una persona me platicó, eso sí me lo platicó, dijo, cuando yo estaba a punto de cruzar hacia los Estados Unidos, la persona me dijo que le oró a Dios y le dijo, si me ayudas a cruzar, te voy a servir. Entonces la persona me dijo, pero lamentablemente dijo, no crucé. Me agarraron y me echaron para afuera, dijo, y yo le pregunté, ¿y qué pasó? Pues bueno, me dijo, me fui a la cantina y me puse a tomar. Entonces es alguien que definitivamente no continuó echando raíz, no continuó creyendo en Dios, perseverando en Dios, simplemente se rindió, es temporal. Pongámosle que sí escuchó la palabra, que sí conocía de Dios, pero simplemente se rindió cuando le vino una dificultad. Entonces a veces lo que pasa en las circunstancias, hermanos, que las personas a veces son arrastrados al pecado porque se desaniman. Nosotros debemos de aprender a esforzarnos,
que si a veces no hay trabajo, que si a veces la economía no anda muy bien, que si a veces se nos descompone el carro, nosotros seguimos creyendo en Dios. A veces hay personas que le vienen estas clases de complicaciones y están, primeramente lo que nos sucede es que nosotros nos sentamos y nos dan una bonita enseñanza de que hay que perseverar en Dios, y luego nos vienen unas dificultades que a veces dejamos de orar, que a veces dejamos de ir a la iglesia, que a veces dejamos de buscar, a veces dejamos de creer, y la raíz se detiene. La raíz tiene que seguir creciendo, porque es importante. La Escritura nos va diciendo que la raíz crezca y siga creciendo y tenga profundidad, y que los frutos sigan, continúen brotando. Pero las adversidades, las pruebas, las luchas, es ahí donde la raíz a veces se puede detener. A veces las pruebas vienen de diferentes maneras, que a veces hasta las personas se pueden ponerse a preguntar: ¿y será que Dios me está escuchando? No entiendo por qué me está pasando esto. Dios, hermano, nos está escuchando, Dios, hermano, nos está respondiendo, pero también entendamos que las pruebas, Dios nos está dando una formación para que nosotros maduremos, para que nosotros nos fortalezcamos y nos mantengamos firmes. Esa fue la de los pedregales. Y la persecución. También en esta misma, la persecución, dice que cuando viene la persecución, hermanos, también a veces las personas se desaniman. Y la persecución, entiendo esto, hermanos, a veces varios vemos esto, nos toca mirar esto, que en el trabajo a veces las personas se burlan, a veces hasta en el hogar. A veces la misma familia, cuando visitamos la misma familia, ellos se burlan. Entonces esto a veces ocasiona que la persona se empiece a desanimar. En el trabajo a veces nos han dicho, lo que sucede con los cristianos, dice, es que todos son, o muchos son, hipócritas. Y esa es una palabra común que usan los que definitivamente no creen en Dios. Y esta palabra, hermano, nosotros a veces la escuchamos y definitivamente no nos incomoda, nos molesta que a todos los juzguen como hipócritas cuando no conocen el caminar. Y a veces esta clase de comentario nos puede molestar, pero nosotros tenemos que seguir perdonándolos. Nosotros tenemos que seguir perseverando, creyéndole a Dios, firmes. Digan lo que digan, seguimos adelante. Y a veces ellos hasta hacen sus propias bromas, sus propios comentarios y de todo. Y a veces le dicen a muchos de los hombres que mira, parece que a ti no te gustan las mujeres, que se me hace que te gustan los hombres, y empiezan a ponerle presión, porque dice la Escritura que van a venir persecuciones. Y entonces es ahí donde las personas a veces se frustran y no entienden qué es lo que está pasando, pero la Escritura nos dice, vienen preocupaciones, pero mantente firme, mantente siendo fiel, creyendo y perdonando, y los tenemos que perdonar. Pero a veces sí hacen molestar al creyente, lo hacen enojar al creyente, y seguimos adelante creyéndole a Dios. Entonces tenemos que seguir echando la raíz, que la raíz no se detenga a pesar de las cosas que van a venir adelante, los comentarios y cualquier cosa. Aparte de la persecución, a veces también llega la tentación. Puede llegar la tentación, y la tentación también puede frenar que el creyente deje de dar frutos, deje de echar raíz, porque llega la tentación y uno a veces se mantiene firme o se desanima, depende, hermanos. Entonces nosotros, hermanos, somos buena tierra y no nos desanimamos. El siguiente que nos da, hermano, la Escritura son los espinos. Dice, parte de la semilla, dice, cayó en espinos. Y espinos, la explicación que nos da la Escritura, hermanos, los espinos son, dice la Escritura, las preocupaciones del mundo, engaño de riquezas, deseos de las demás cosas
ahogan la palabra que se nos es enseñada. Cuando una persona pone su mirada en riquezas, cuando una persona pone su mirada en la economía, en vanidades, en una casa grande, en un carro más nuevo, todo esto ocasiona que nosotros dejemos de echar raíz, que nuestra mente está constantemente estarle pidiendo a Dios una gran casa, un carro más nuevo que todos los que los hermanos traen. Entonces ahí nuestra mirada ya no está en las cosas de Dios. Todos sabemos que a veces hay deudas. Y aunque hayan deudas, nosotros tenemos que seguir creyendo en Dios. Nosotros tenemos que seguirle sirviendo a Dios. Porque al principio, lamentablemente, al principio todo está medio acomodado y empezamos a servirle a Dios. Y cuando ya le estamos sirviendo a Dios, a veces vienen aflicciones, a veces vienen preocupaciones. Y nosotros tenemos que seguir dando fruto, echando raíz, manteniéndonos firmes. Pero a veces hay personas que cuando vienen las circunstancias fuertes, se le acercan al pastor y le dicen: pastor, mire, sabe que estoy pasando unas cosas muy difíciles ahorita, creo que voy a dejar de servir por un tiempo porque estoy demasiado estresado. ¿Ok? Las personas piensan que por dejar de servir un tiempo les va a ayudar. Que aunque vayamos a la casa de Dios y nos sentemos y estemos escuchando la preocupación, ahí está. Nosotros tenemos que hacer la preocupación a un lado y seguir y decirle: Señor, yo sigo creyendo y te sigo sirviendo. Porque si nosotros dejamos de echar raíz, si una persona dice: bueno, si yo dejo de servir un rato, quizás me calmo, se me calma el ánimo. Nosotros vamos a ponerle dejar de echar raíz, vamos a ponerle, pero cuando salga el sol va a hacer lo que tiene que hacer. Se seca la raíz, se seca, hermanos, todo el trabajo que hemos hecho. Entonces nosotros tenemos que mantenernos perseverando, pero estamos hablando del aprendizaje, de lo que es, hermanos, aprender la palabra de Dios. Entonces nosotros no podemos decir: yo tengo un trabajo, pero aún yo quiero una corporación muy grande, llena de bastante riqueza. No podemos poner nuestra mirada en cosas materiales y descuidar, hermanos, que necesitamos continuar aprendiendo, que necesitamos continuar sirviéndole a Dios. Y algunos hermanos se atreven a decir: es que Señor, si tú me das una casa grande, mira, vamos a hacer ahí en esa casa, en esa casa vamos a hacer servicios y en esa casa va a ser de oración. El problema es que a veces no mencionan por cuánto tiempo. Porque si llega a la casa, a veces pueden también llegar las pruebas, las luchas, las adversidades. Y hasta ahí llegó. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que ser perseverantes, constantes y seguir creyendo en Dios. Algunas personas se han atrevido a decir: Señor, si me gano la lotería. Algunos han dicho: si me gano la lotería, a mí me gustaría construir varias iglesias. He escuchado que algunas personas se han ganado la lotería y también he escuchado que ya no los han vuelto a mirar. Quiero pensar que quizás andan ayudando a los pobres, porque no conozco a ninguno, pero nosotros no podemos poner nuestra mirada en cosas materiales, porque esto nos afecta nuestro aprendizaje. Tenemos que seguir buscando, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir creyendo, tenemos que seguir declarando. Pero la Escritura, hermanos, nos dice, fíjense lo curioso aquí, que la palabra cayó en buena tierra. Son los que oyen. Pero dice aquí la Biblia, hermanos, dice: son los que oyen y aceptan
la palabra. Y aceptar la palabra, hermanos, es reconocer. Aceptar la palabra es reconocer. Para que cuando alguien reconoce la palabra, hermanos, es porque está poniendo atención. Cuando alguien reconoce, hermanos, o acepta la palabra después de escucharla, es porque está poniendo atención. Porque dice, la oyen, la aceptan y dan fruto al 30, al 60 y al 100. Perseverantes. Entonces están escuchando, están recibiendo y están dando frutos. Entonces ese es un orden, hermanos. Pero lo curioso, hermano, de esta parábola, lo que Dios quiere que nosotros entendamos a través de esta parábola, me puse a contar cuántas veces decía esta parábola oír. Y dice la palabra como unas 8 veces en esta parábola nos habla de oír la palabra. Pero el consejo, hermanos, es oír la palabra con atención. No nomás sentarnos, hermanos, y oír la palabra, sino que, hermanos, pongamos atención. Una persona que no está poniendo atención a la palabra que se le está enseñando, hermanos, no va a reconocer su error, no va a aceptar su error y no van a haber cambios, no van a haber frutos. Esta parábola es para los que oyen con atención. ¿Será que esta parábola es para los que a veces ni cuenta nos damos que nos estamos descuidando y solamente estamos oyendo sin poner atención cuando se nos enseña un tema, cuando se nos predica un tema, cuando leemos un tema? ¿Será posible que esta parábola es para los que estamos oyendo y simplemente no estamos poniendo atención? A veces yo me tengo que autoexaminar. Cuando estoy escuchando una predicación, viene a mi corazón que me autoexamine para ver cómo estoy. Si estoy escuchando con atención o simplemente ya nomás estoy escuchando por costumbre. Entonces lo que sucede es esto: cuando ya se termina la predicación, al día siguiente yo me pregunto, bueno, ¿qué nos enseñaron ayer? Si yo me digo a mí mismo, ya no me acuerdo, yo no estaba escuchando con atención, solamente estaba sentado, escuchando, oyendo como cada uno de los que oyeron, y simplemente no estaba poniendo la atención que Dios quiere que yo ponga cuando escucho la palabra, para que la palabra haga ese efecto en mí. Yo necesito, cuando yo miro esto, yo necesito entrar en reconocer que yo necesito empezar a poner atención. Y entonces es ahí cuando yo digo, si yo no estoy poniendo atención, yo necesito empezar a escuchar con atención. Y entonces ya empiezo a sacar mi libreta y empiezo a anotar, porque yo quiero escuchar con atención la palabra. Yo no quiero pasar a ser la palabra que cayó en espinos, ni en los pedregales, ni a un lado, por descuidarme, porque esta palabra es para los que están oyendo. Esta palabra no es para los que no conocen de Dios. Esta palabra es para los que conocen de Dios y a veces nos descuidamos. Entonces a veces yo me autoexamino y me digo, bueno, a ver, ¿qué me puedo recordar? Recordarnos de los versículos no es fácil, pero recordarnos de que hablaron de esto y dieron este ejemplo, ya estamos mejorando, ya estamos escuchando con atención. Lo importante es que nosotros captemos qué es el consejo que se nos está tratando de enseñar. Entonces yo a veces me examino y digo, a ver, ok, si ya me acordé de la enseñanza de ayer, ahora me quiero acordar de la enseñanza antes de esa, y entonces ya me estoy metiendo en el camino en vez de estarme saliendo. Es importante que descubramos, hermanos, el escuchar siempre la palabra, hermanos, con atención.
El pecador, hermanos, necesita oír con atención para reconocer su pecado, para reconocer que está fallando y para reconocer que necesita cambiar. Necesita escuchar con atención. Por eso, hermanos, muchos de nosotros nos predicaron la palabra más de una vez. Y quizás hasta que cuando pusimos atención dijimos, es verdad, necesitamos un cambio. Entonces, oír, hermanos, con atención es un buen principio, es un buen hábito, es una buena costumbre. Que nosotros nos sentemos y escuchemos con atención, que no estemos distraídos pensando en otras cosas. Es que yo soy servidor y ando para arriba, para abajo y estoy poniendo atención. No, nosotros tenemos que tener ese buen hábito. Es que yo soy líder y yo ya estoy involucrado en otras cosas. No, tenemos que tener el buen hábito, aunque sea uno líder, tiene que tener el buen hábito de sentarse y escuchar. Ya no más porque sea uno líder, piensa que si alguien le pregunta, a ver, explícame de qué hablas. No, espérate, es que yo soy líder, ¿cómo me vas a hablar así? No. Es que soy líder de líderes. Tampoco. Es que nosotros somos los hijos del pastor. Tampoco. Es que yo soy la esposa del pastor y ya me las sé todas las predicaciones que él dice. Tampoco. Todos tenemos que tener ese buen hábito. Todos tenemos que tener esa buena costumbre de podernos sentar y poner atención a la palabra que se nos está enseñando y no caer en el desorden de que, se me olvidó. No, tenemos que tener ese buen principio. Yo me acuerdo cuando les enseñaba a los niños les podía decir, miren, a ver quién se acuerda de qué hablamos en la enseñanza pasada. Al principio nadie. Pero después cuando les dije, el que se acuerde, le voy a dar un dulce. Y así se empezaron a acordar muchos. Ah, sí, hablamos de esto. Ah, sí, hablamos de lo otro. Dios quiere bendecirnos. Pero nosotros tenemos que poner atención. No se trata de que nosotros digamos, no, es que yo ya no tengo memoria para acordarme. Es que no es fácil, pero podemos pedírselo a Dios y Dios nos lo va a conceder. Pero tenemos que, como los discípulos, preguntar. Nosotros podemos preguntar, nosotros podemos orarle a Dios, Señor, no me acuerdo, pero te pido que me ayudes a recordarme. Y claro, podemos usar las notas, repasa tus notas. Y también, hermanos, a los que donde les dan las predicaciones, donde las graban, pídelas. No salgas de tu iglesia como que no existe una grabación y simplemente ahí la dejas. No. Si cuando nosotros volvemos a repasarla, Dios se agrada y nuestra raíz nosotros estamos echando más raíz y nosotros, hermanos, estamos apreciando y estamos disfrutando la palabra, pero estamos, hermanos, dando esos frutos. La palabra dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Nosotros no podemos decir, es que no es fácil, es que yo no tengo esa habilidad, yo no tengo... No. Nosotros tenemos a un Dios que nos escucha, un Dios que nos responde, pero Dios quiere que nosotros echemos esa raíz. Y todo esto tiene relación al conocimiento. Hay personas que se recuerdan del pasado y dicen, híjoles, yo sí me acuerdo de antes, cómo era mi relación con Dios, era como que había más fuego, como que era más viva, como que tenía más cercanía a Dios. Y muchos le dicen, no, es que ese era tu primer amor, es que eras bebé y Dios te concedía muchas cosas. Si nosotros nos ponemos a analizar cuidadosamente, vamos a darnos cuenta que en el pasado nos sentábamos y escuchábamos con más atención. Y tenemos que reconocerlo. Porque nosotros nos damos cuenta de una cosa. Si a nuestras iglesias va a llegar un predicador famoso, ¿qué sucede? Se llena.
Y cuando las personas, los servidores, líderes de servidores y etcétera, les preguntan, oh, qué predicación, estuvo muy bien la palabra, muy bonita, habló de esto, habló de lo otro, solo porque era famoso le pusieron, le pusieron atención, que se pudieron acordar de la palabra. Hay que perseverar, hay que ser constantes y hay que seguir dando esos frutos, porque el que simplemente se emociona porque llega un gran predicador y solamente esa vez al año puso atención y se puede recordar de esa predicación, está caminando quizás poco a poco a un lado del camino, no en el camino. El sembrador vino a sembrar la semilla, pero a la tierra le corresponde echar la raíz y dar fruto, perseverar. Es nuestra responsabilidad que nosotros tengamos una raíz profunda. Dios quiere bendecirnos. Dios no quiere que el enemigo venga y haga lo que le da su gana en la vida del creyente. Dios quiere que nosotros nos afirmemos y podamos enseñar a otros, podamos enseñar a nuestros hijos. Por eso el mismo pasaje nos dice que el que se olvida de Dios, Dios se va a olvidar de sus hijos. Nosotros no podemos ser temporales, como dice la Escritura. Nosotros no podemos decir, no, es que a mí me gustan de cuando vienen esos predicadores que candela. Y me gusta porque uno se siente todo eléctrico. No, nosotros tenemos que amar la palabra. Nosotros no podemos tener excusas, no, es que el pastor no le echa ganas, etc. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? No podemos presentar esa clase de excusas. Nosotros tenemos que asegurarnos nosotros mismos que nos estamos pudiendo recordar de la palabra de Dios. Fíjate lo curioso. Dice Oseas 4:6, lo voy a leer otra vez. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste, dice, el conocimiento. Personas que lo rechazan, el conocimiento. Hay personas que empiezan a rechazar la palabra de Dios, que se les empieza a olvidar, como que no es importante, que yo ya me recuerde de eso, yo ya lo escuché. Dice, olvidaste la ley de tu Dios. Nosotros somos buena tierra y echamos raíz y vamos a mirar la bendición en nuestras vidas. Vamos a mirar la bendición en la vida de nuestros hijos. Voy terminando. A veces es necesario que nos examinemos, que nos hagamos el examen nosotros mismos y nos preguntemos a nosotros mismos. Porque a veces hay personas que se quedan en casa, no logran llegar, pero preguntan de qué se trató. Y ahí también empezamos a darnos cuenta que se nos olvida. No. Nosotros amamos la palabra de Dios. Dios es bueno, pero nosotros tenemos que entender que no podemos ser pedregales ni espinos, sino constantes. Cuando escuchemos el buen consejo, ponerlo por obra, dar esos frutos que le agradan a Dios cuando vengan las adversidades y seguirle agradando y seguirle sirviendo a Dios en las buenas y en las malas, y entonces nuestra raíz va a estar firme, nuestro caminar firme. Dios es bueno. Oramos. Creo que Dios nos habló a nuestros corazones. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Y juntos le pedimos a Dios perdón porque a veces fallamos y ni cuenta nos damos, pero Él a través de su palabra nos ayuda a mirar nuestros errores, nuestras fallas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Porque tú, Señor, nos estás hablando, Señor, nos estás revelando, Señor, que es importante, Señor, que nosotros cuidemos la palabra que es sembrada en nuestros corazones. Que esa palabra no sea olvidada, sino que esa palabra se mantenga, Señor, durante el transcurso de la semana,
durante el transcurso del mes, Padre amado, y podamos, Señor, retener, Señor, tu palabra, tu buen consejo, Señor, dando, Señor, fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, Padre amado. Te pedimos en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre, síguenos dando sabiduría que necesitamos, síguenos dando, Señor, la inteligencia que necesitamos, Padre amado, para poder, Señor, retener, Señor, tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú, Señor, nos estás ayudando, Señor, porque tú, Señor, nos estás cambiando, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos dan la fortaleza, Señor, de poder dar esos frutos y perseverar y mantenernos firmes, Señor. Y a pesar de las dificultades, Señor, seguirte sirviendo, dándote lo mejor, Señor, de nuestro corazón, Señor, de nuestras fuerzas, de nuestro servicio. En el nombre de Jesús, bendecimos a cada hermano, Señor amado, y te pedimos por aquellos hermanos, Señor, que han dejado su servicio, Padre. Tócalos, Padre amado, háblales, ministralos, Padre amado. Dale, Señor, esa palabra, Señor. Nosotros no los conocemos, tú los conoces, Padre, pero en este momento, Señor, te pedimos, Padre, que derrame, Señor, de tu presencia, Señor, en sus vidas, Padre amado, y le permita, Señor, recibir nuevas fuerzas, Padre amado, para que retome, Señor, su servicio, Padre amado, para que retome, Señor, ese trabajo, Señor, que tú, Señor, le has encomendado, Padre amado, porque cuando aceptamos ser servidores es, Padre, porque tú, Señor, nos has guiado, Señor, nos has dirigido, Padre amado. No ha sido coincidencia ni nosotros mismos, sino que tú, Señor, nos has llevado, Señor, a ese nivel, Padre amado, y te pedimos en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre, a mantenernos firmes, Padre amado, afírmanos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos, y los esperamos para el próximo estudio de las Sagradas Escrituras. Amén.